Dios les bendiga, hermanos. Es de suma alegría participar de esta manera con ustedes. Gracias al hermano Alfredo por su invitación y pues esperamos que esta participación sea de ayuda y de bendición para todos ustedes. Vamos a empezar esta reflexión de la palabra, tiempo de buscar y amar a Dios. Así le he llamado, y vamos a iniciar con la lectura de Isaías 55:6, Isaías 55:6, que dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Hagamos una oración, hermanos. Padre, gracias por esta oportunidad que me das para participar en la exposición de tu palabra. Señor, nos ponemos en tus manos para que todo sea de edificación, para que sea de bendición, de ayuda, Señor, a esta iglesia amada, Iglesia Universal de Dios de Ciudad Mendoza. Bendice mucho al hermano Alfredo, pastor de esta iglesia, junto con toda su familia, y a todos mis hermanos y a todos los que escuchen esta participación. Señor, que a través de tu Espíritu Santo esta palabra quede sembrada y dé fruto, y fruto en abundancia. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, como ya les dije, esta reflexión se llama tiempo de buscar y amar a Dios. Sabemos que esta época está caracterizada por esta situación de la pandemia, del COVID, esta enfermedad en la cual mucha gente ha muerto y mucha gente sigue contagiándose, y que pues todos estamos expuestos a esta enfermedad, a este peligro. Es un peligro latente y pues a veces nos da cierto miedo, mengua nuestra fe, pero siempre la palabra de Dios nos cultiva nuestra fe cuando decrece, porque eso es lo que tenemos que hacer, crecer en fe. ¿Y cómo? Por el oír y escuchar de la palabra de nuestro Señor. Y en esta ocasión el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón este mensaje, y la primera parte es: ¿qué nos aparta de buscar a Dios? Hay muchas cosas que nos apartan, en las cuales a veces no somos conscientes de ello, y nos separa, nos aparta de buscar a Dios. Nosotros debemos de reflexionar cuáles son nuestras prioridades, qué es lo que ocupa el primer lugar en nuestro corazón y en nuestra mente, porque eso hace que tengamos nuestras actividades conforme a lo que más nos importa. Es de lo que más hablamos, y en ello invertimos más tiempo diariamente. Y a veces, consciente e inconscientemente, Dios deja de ocupar el primer lugar en nuestra vida y nos apartamos de Dios, nos apartamos de buscarle. Es tan fácil. Y en estos momentos, a pesar de la situación en la que vive el mundo, nuestro país, nuestro estado, nuestra ciudad, a pesar de eso, no buscamos a Dios como deberíamos de hacerlo, ¿sí? Con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. No lo hacemos. Y yo felicito para todo aquel que está en este proceso de búsqueda constante de Dios. Yo felicito al hermano, a quien lo está realizando, ¿sí? Y que este mensaje te motive a que lo sigas haciendo. Pero si tú y yo no estamos buscando a Dios, debemos de preguntarnos cuál es la causa, cuál es la razón por la cual no buscamos a Dios. ¿Sí? Y es que es importante porque si buscamos a Dios
vamos a estar en un gran cúmulo de bendición tras bendición. Y si tenemos problemas y estamos buscando a Dios, vamos a tener la fuerza, la sabiduría y la guianza. Pero si no tenemos a Dios con nosotros, vamos a caer en angustia, en desesperación, y nos vamos a sentir solos. Pero por nuestra obstinación y por nuestra necedad. Primero debemos de detectar qué es lo que está pasando, porque no buscamos a Dios, y no callarlo. No callarlo, porque dice en el Salmo 32:3, mientras callé, se envejecieron todos mis huesos, se volvió mi verdor en sequedades. Y esto sucede cuando no buscamos a Dios y cuando algo está ocupando su lugar y cuando estamos haciendo quizás las cosas incorrectamente. Tenemos el caso del salmista David, que cometió errores, cometió pecados, y en el Salmo 32 dice que el quedarse callado era contraproducente. Su vida se secaba, y así puede pasar en nuestra vida. Si callamos nuestros errores y nuestros pecados, o la causa por la cual no buscamos a Dios, si lo dejamos al ahí se va y que siga esta situación día tras día, nuestra vida también paulatinamente se va a secar. Tristemente se va a desmoronar y nuestros planes no tendrán éxito, no tendrán fruto, un fruto abundante que deben de tener los hijos de Dios. Nuestra vida se va a ir desmoronando, nuestra vida se va a ir evaporando. Es importante entonces que reflexionemos que si no buscamos al Creador, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la causa? Y por esa razón el mismo salmista David en el verso 5 dijo: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Me pueden decir que quizás no es por pecado que no buscan a Dios, por el trabajo, por la familia, pero examinemos lo profundo de nuestro corazón y detectemos qué es lo que está pasando. El Espíritu Santo nos ayuda en esto. Nos ayuda a darnos cuenta que quizás tú y yo estemos equivocados. Y si es lo contrario, que Dios te siga dando sabiduría, bendición, y te siga promoviendo a que sigas buscando al Señor, a que Dios siga reinando. Pero si Dios no reina en nuestra vida, ¿qué es lo que nos está gobernando? ¿Qué es lo que está reinando en nuestro corazón? Puede ser que no sea Cristo. Qué hermoso canto cuando decimos: Jesucristo es mi Rey, mi Señor y mi todo. Pero verdaderamente es un hecho, es una realidad que Jesús es nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro todo. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Busquemos a Dios, que Él sea nuestro refugio. Él nos guardará de la angustia, Él nos libertará, Él nos hará entender lo que todavía no digerimos,
Él nos enseñará el camino correcto, Él tendrá misericordia de nosotros. Estas son promesas en la misma palabra, promesas que se las dio a David. ¿Qué fue lo que hizo? No se quedó callado. Así nosotros hablemos con Dios con sinceridad. Dios, he sido infiel contigo. Las cosas como son, porque Dios todo lo sabe. Dios todo lo sabe. No podemos ocultarle nada a Dios. Digámosle a Dios, Dios, esto está pasando en mi vida. Este es un problema. Y quizás mi pecado ha sido que no te he buscado, me he olvidado de ti, no he tenido la fe, no he tenido la confianza en ti y he buscado la ayuda en otra parte, menos en ti. Quizás ese ha sido mi error. Y buscar el consejo de el amigo, la amiga, y quizás no buscamos el consejo de nuestro Padre, de nuestro papá, que es Dios. Por eso busquemos a Dios. Busquemos a Dios y dice también en el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. En estos versos, vemos que si buscamos a Dios, tendremos beneficios. Pero a pesar a veces de estos beneficios, salvación, sanidad, favores, ayuda, su misericordia, su gracia, sus bendiciones, no lo seguimos, lo rechazamos a veces, porque grande es a veces nuestra necedad, nuestra obstinación. Pero quitémonos toda necedad, toda obstinación, todo orgullo, toda soberbia que tengamos y ocupemos esta etapa para buscar a nuestro Padre, a nuestro Papá, a nuestro Creador, Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. En Eclesiastés vemos, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Ya nacimos, ya crecimos, quizás hemos tenido tiempo de enfermedad, también tiempo de sanidad, hemos llorado, tiempo de tristeza, hemos estado felices, tiempo de felicidad, hemos cometido errores, hemos destruido, pero también Dios nos ha dado sabiduría, los recursos y hemos construido. Tenemos muchas experiencias, etapas. Como dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Pero yo quiero recalcar lo que dice en el verso 6 y en el verso 8 de Eclesiastés capítulo 3. Tiempo de buscar y tiempo de amar. En este contexto de nuestro Dios. Tiempo de buscar a Dios y tiempo de amar a Dios. No perdamos el tiempo en cosas superficiales. A veces eso es nuestra falta de sabiduría, que le damos mucha importancia a las cosas que no valen la pena, a lo que no es importante, y nuestra vida se va en ello. Que Dios nos dé la sabiduría para distinguir lo que es importante, lo que es menos y lo que no es importante, y lo que es superficial, lo que no vale la pena, porque a veces en lo que no vale la pena, en lo que es superficial, invertimos mayor parte de nuestro tiempo
No perdamos el tiempo en cosas superficiales. Ocupemos este momento en lo importante, que es buscar a nuestro Dios. Buscar a nuestro Dios. Zacarías 8:21 dice: y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Y el verso contesta: yo también iré. Busquemos a Jehová, busquemos su favor. Es lo que dice este verso. Al igual que Deuteronomio 4:29, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, y si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. También tenemos el Salmo 105:4, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. No dice un momento, ayer, un ratito, dice: buscad siempre su rostro, en todo momento. Vemos también otro pasaje, dice: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Son versos, pasajes del Antiguo Testamento, y algunos van a preguntarse: ¿y el Nuevo? El Nuevo Testamento también está lleno de pasajes donde se nos insta a que busquemos a nuestro Dios. Por ejemplo, en Lucas 11:10 dice: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. También en Hechos 17:27 dice: para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nosotros en la Iglesia Universal de Dios de Mendoza tuvimos mucho tiempo al hermano David Alcor Ríos como nuestro pastor, y él siempre, cada vez que daba la enseñanza y predicación, tenía muchas citas bíblicas de referencia, y en eso sustentaba cada uno de sus mensajes. Ahora nosotros, pues, ese modelo tratamos de seguirlo para que no se desvirtúe el mensaje o para que no se desvíe del propósito bíblico. Siempre nos va a hacer falta aprender más y más del hermano David, pero estamos en ese proceso de aprendizaje todavía, y por eso siempre los pasajes bíblicos en cada mensaje, y la Biblia ahí siempre también a la mano, porque si vamos a dar mensajes de la palabra de Dios. Y acá en esta ocasión el Espíritu Santo nos está diciendo: busquemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Todavía Dios se puede buscar y encontrar. Todavía estamos en ese tiempo de gracia, todavía estamos en ese tiempo de misericordia. Todavía, hermano, aprovechemos este momento para invertir nuestro tiempo en lo importante, en lo que vale la pena, que es buscar la gloria de Dios, y que la gloria de Dios ilumine nuestro hogar, para que así toda tiniebla, toda oscuridad de maldad, de ignorancia, de necedad, de pecado desaparezca de nuestro hogar. Que la gloria de Jehová en nuestro hogar
esté con nosotros creciente, manifestándose, porque la gloria de Dios tiene luz y la luz destruye la oscuridad. Y así nosotros en nuestra iglesia, todos juntos, con este mismo sentir, con este mismo propósito, con esta misma visión, con esta misma misión, busquemos a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. A veces nosotros nos ponchamos en nuestra fe mengua y no buscamos a Dios. Me recuerda de un mensaje de una hermana de la iglesia que me decía, Javi, no te hemos visto en la conexión del Zoom dominical. Yo le decía, ok, voy a conectarme, y después de esa invitación me pone, Dios es bueno. En ese momento yo dije, Dios es bueno. Yo lo pensé, no le contesté a la hermana le dije gracias, Dios le bendiga, gracias por su invitación. Pero yo dentro de mí tuve una idea, Dios es bueno, y dudé un poquito. Ya después platico con otras personas y me vuelven a decir la misma frase, Dios es bueno. Y ustedes me pueden decir también lo mismo, Dios es amor, Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Que nuestra fe no mengüe, que nuestro papá nos ama, nos ayuda, Él es fiel, a pesar de que nosotros a veces somos infieles, desagradecidos. Dios es fiel. Por eso la palabra y el Espíritu Santo me insta, busquemos a Dios, porque Él es fiel. Él vale la pena invertir nuestro tiempo en la búsqueda de Dios y de su gloria. Porque Dios no ha fallado, no nos ha fallado. Dios siempre nos ha amado. Y Él está con nosotros a través de su Espíritu Santo, el sacrificio de Jesucristo en la cruz, por lo cual nosotros mediante fe en Cristo Jesús le aceptamos, recibimos la justificación, recibimos la salvación, tenemos comunión con el Espíritu Santo, recibimos el bautismo con su Espíritu Santo, nos llenamos con su Espíritu Santo, tenemos bendiciones por su presencia, por tener un trabajo, y a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de esta pandemia, seguimos aquí adelante por la misericordia de nuestro Dios, por su gracia, por su presencia. Es corresponderle al amor de Dios, el buscarle, llamarle, como dice Deuteronomio 6:5, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La iglesia es un cuerpo vivo que fue creada para y llamada a amar a Dios de manera absoluta y fiel, y al prójimo como a sí mismo. No existe visión y misión más alta que es la de amar a Dios y amar a nuestro prójimo en todas las iglesias cristianas. En todas las iglesias cristianas. Algunas podrán decir que X o Y es lo más importante, que X o Y es la mejor visión y la mejor misión, pero bíblicamente encontramos que la mayor visión y misión de la iglesia cristiana es amar a Dios y amar a su prójimo, a nuestro prójimo. Dice Levítico 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Eso también lo dice Mateo 22:37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Segunda de Tesalonicenses 3:5 dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Tenemos más pasajes
Más pasajes. Por ejemplo, en Judas, verso 20, 21, 22. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencerlos. Entonces, hermanos, nosotros debemos tener nuestro tiempo de buscar y amar a Dios en este momento histórico a nivel mundial, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, buscar a nuestro Señor, a nuestro Dios. Nosotros no debemos de detenernos a vivir en una comodidad como iglesia o en un acomodamiento. Tampoco debemos de tener un estilo de vida ajeno a Dios o vivir simplemente en desamor, en indiferencia, en amor propio, en egoísmo, en narcisismo. Ahora la juventud tiene mucho narcisismo y lo vemos en las redes sociales, el amor exagerado hacia sí mismos. La iglesia no debemos de tener ese desamor que se caracteriza en esta época, porque en esta época hay un crecimiento desorbitante del egoísmo de la humanidad, de la indiferencia, del egoísmo. Y las redes sociales, la tecnología, pues vemos que se ocupa todavía para alimentar más el ego y no para buscar a Dios. La iglesia no debemos de tener un retroceso, sino un crecimiento, una óptima expansión, no un estancamiento, sino un desarrollo del amor de Cristo en nuestra vida. Dios, sabemos que es grande en misericordia, en su gracia y en su amor. Y Él decide que se establezca un mover de su Espíritu Santo en su iglesia. Como consecuencia, hay una constante en el desarrollo del potencial del amor en la iglesia. A veces pensamos que la iglesia tiene la iniciativa para buscar a Dios, para el mover de Dios, pero no. Es nuestro Dios el que tiene la iniciativa en esto, en su misericordia, en su gracia, en su amor. Él tiene la iniciativa y Él nos visita, Él nos invita, Él nos llama a que estemos dentro de su presencia manifiesta, de su gloria, de su luz admirable. No es que a mí se me ocurrió, es que el Espíritu Santo a mí me dijo, habla de este tema. Así también en la iglesia, no es que nosotros nos arrodillemos a buscar a Dios, no, es Dios tuvo la iniciativa y puso en nuestro corazón a través de su Espíritu Santo buscarle. Sigámoslo haciendo. Es importante que esto sea un activo en la iglesia, no un pasivo. No un pasivo. No nos estanquemos, hermanos, sino vamos a invertir nuestro tiempo, la mayor parte en este proceso de búsqueda. Sí, hemos visto en este mensaje la primera parte que nos aparta de buscar a Dios. La segunda, tiempo de buscar a Dios. La tercera, tiempo de amar a Dios y a nuestro prójimo, como también consecuencia. Y siempre me ha gustado reflexionar en la iglesia primitiva. Para terminar este mensaje, vemos como cuarta parte el ejemplo de la iglesia primitiva para este momento histórico. Vemos en Hechos 2 que dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. ¿Sí? Vemos que unánimes juntos significa que estaban de acuerdo, de mutuo consentimiento,
y se mantenía la unidad del grupo. Todos eran de una sola mente y tenían un solo propósito. Había unidad. Los discípulos de Jesús tenían unanimidad intelectual, armonía emocional y una sola voluntad en la iglesia recientemente fundada. Se experimentaba, se vivía, se reflejaba. Vemos entonces que ellos tenían unidad, no había ninguna división en esta iglesia del Pentecostés. Así estaba el antecedente antes de que todos fueran llenos del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, como se dice en el verso 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces, meditemos en este pasaje, hermanos. No debemos de anidar, de sembrar y cosechar división en ningún lugar, ni en la casa, ni en la comunidad donde estemos viviendo, ni en la ciudad, ni en el trabajo, ni en ningún lugar donde estemos pisando, fomentar la división, el pleito, la desarmonía, mucho menos en nuestra iglesia. Sabemos el ejemplo de la iglesia del Pentecostés. El Maestro Jesús ya había partido, ya no estaba con ellos, sí, pero sí con el Espíritu Santo, a través de su Espíritu, sí estaba ahí, pero físicamente ellos vieron que ascendió al cielo. Después de este suceso, vemos que ellos no dijeron, acá se rompió una taza, cada quien a su casa, cada quien a su lugar, cada quien hace lo que quiere, yo soy pescador, yo soy carpintero, cada quien su oficio, borrón y cuenta nueva, nos vemos, adiós, bye, hasta luego, hasta nunca. No, ellos estaban bien de acuerdo, en armonía, con una sola mente, con un solo propósito, en unidad, buscando a nuestro Dios, buscando al Señor. Entonces debemos de tomar este ejemplo, buscar a Dios en unidad, porque siempre que se busque a Dios en unidad en la iglesia va a haber respuesta. Pedid y se os dará, buscad, hallaréis, llamad y se os abrirá. Y esta iglesia tenía esta obediencia a este pasaje, a este verso. Y de repente en el verso 2 vemos que un estruendo vino del cielo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ellos estaban sentaditos y de repente el Espíritu Santo llena toda la casa. Que esto sea nuestro anhelo, que el Espíritu Santo nos llene en nuestra iglesia como Él quiere. Y dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Buscaban a Dios y Dios se manifestó. Seamos obedientes a este ejemplo, a este modelo de iglesia. Después de eso, vemos que ellos empezaron a predicar. Pedro predica, mucha gente se convierte al evangelio, la iglesia crece. Después vemos que en el verso 40 del capítulo, no me equivoco, del capítulo 2, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas,
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia de los que habían de ser salvos. Hermanos, este mensaje es para todos nosotros, este mensaje de la palabra de Dios. Nosotros debemos de tener esa unidad, no solamente un solo propósito, buscar a Dios y amar a Dios y a nuestro prójimo con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra voluntad, que esa sea nuestra prioridad. Hacerlo en unidad con nuestra iglesia, ¿sí? Con armonía en nuestro hogar, en donde estemos. Si no tenemos, pedírselo al Señor y buscar a Dios, porque todavía podemos hallarlo. Él está cercano. Pero pidamos, busquemos, toquemos la puerta y se nos abrirá. Y vemos que el Señor se va a manifestar de una manera especial en esta pandemia, en esta situación histórica, en todo lugar donde nosotros estemos como iglesia. Dios se va a manifestar a través de nosotros con poder, con su gloria, con salud, con salvación, con milagros, con prodigios. Pero busquemos primeramente el rostro de nuestro Dios, el rostro de nuestro Señor. No nos desviemos, no tengamos otro propósito primordial, sino este. Que Dios nos permita seguir esta visión, esta misión. Debemos también pensar en nuestro prójimo. Mucha gente hoy está enfermando, mucha gente hoy se está muriendo, y salir a la calle es dificultoso, es difícil por todas las medidas preventivas de contraer la enfermedad. Nunca pensamos que íbamos a experimentar esta situación, la estamos viviendo. Fuimos sorprendidos por esta situación, la estamos experimentando y a veces nos da miedo y nuestra fe mengua. Pero pidámosle a Dios también que nosotros debemos de seguir como iglesia portando su palabra, viviendo su palabra, predicando su evangelio, no desmayando. Tenemos que seguir adelante, hermanos. Y el Espíritu Santo llenó a la iglesia primitiva, llenó a los discípulos, a los 120, después se convirtieron en 3,000, después se convirtieron en 5,000, y ellos después tuvieron mucha tribulación, muchos problemas, persecución, muerte. Después fueron dispersados, pero todo esto ayudó a que la iglesia siguiera creciendo, que esta pandemia, que esta situación sea para que la iglesia crezca. Sabemos que todas las cosas ayudan a los hijos de Dios para bien, y que esto nos ayude para bien. Esa maldición convertirla en bendición a través de la gloria de Dios. Debemos de seguir adelante, hermanos. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé fortaleza, que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos siga dando salud, que si nos enfermamos, que Dios no lo quiera, Dios nos dé salud, que sigamos adelante, hermanos, todos unidos, con un solo propósito, con una sola mente, siendo un instrumento afinado de su palabra. Que se acabe esta situación y que nosotros como iglesia entonces ahora sí podamos salir a la calle, podamos asistir a la iglesia y no faltemos, y podamos salir a la calle a predicar de su evangelio a los pobres, a los enfermos, a los afligidos, a los que tienen necesidad de Cristo. A través de su Espíritu Santo, a través de la llenura del Espíritu Santo, a través del dunamis, a través de esa dinamita, a través del poder de Dios, hacer lo que nunca hemos hecho. Porque nosotros nos hemos puesto límites, a veces por no confiar en Dios.
y ya no podemos seguir más adelante. Que en Dios, dice, en Dios haremos proezas. Que a través del Espíritu Santo estos límites se rompan, estos límites se acaben. Que no tengamos un impedimento para buscar a Dios. Que si hay algo que me está estorbando para buscar a Dios, Espíritu Santo, ayúdame a detectar qué es lo que causa que yo me separe cada vez más de Dios. Ya después el Espíritu Santo me lo va a decir, te lo va a decir. Oh Espíritu Santo, entonces ayúdame a apartarme de ese mal hábito, apartarme de ese pecado, o que ese problema se resuelva. Ayúdame, Espíritu Santo, no tengo los recursos para resolver este problema, pero Espíritu Santo, ayúdame. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar a salir de ese límite en el cual estamos enclaustrados. Él no va a dejar que nos hundamos en el pozo de muerte. Él no va a dejar que estemos siempre con cadenas de esclavitud. En Dios haremos proezas, en Dios tenemos la libertad, en Dios tenemos la salud, en Dios tenemos esperanza, en Dios tenemos la oportunidad. En Dios tenemos, hermanos, en Dios haremos proezas. Que Dios nos ayude, hermanos. Es un gozo ver a los hermanos a través del Zoom en la dominical, la alabanza, la enseñanza, y al final, cuando todos se dejan ver para la foto, el que digan los hermanos Dios les bendiga, es también de mucha edificación para su servidor. El haberlos escuchado, el haberlos visto, es de mucha edificación y bendición el haber tenido esas participaciones dominicales a través de la videoconferencia Zoom. Es de bendición. Dios quiere que sigamos adelante. Entonces, primero, dejemos las cosas que nos están atando. ¿Sí? Declarémoslo, no callemos, porque entonces nuestros huesos, nuestra vida se va a secar. Declaremos nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados, que haya un arrepentimiento genuino y sincero. Y Dios nos perdonará si es que estamos en pasos incorrectos. Después de ello, busquemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, para que entonces después amemos a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sigamos el ejemplo de la iglesia primitiva, que con una unidad, con una sola mente, con un solo propósito, buscaron a Dios, y ellos todos fueron llenos. La casa completa fue llena. Cada uno de los que estaban sentados recibió el Espíritu Santo, la bendición, la cual les capacitó a los 120 de predicar el Evangelio de una manera extraordinaria. Crecimiento de fe, crecimiento numérico, crecimiento en virtudes, en valores, en cualidades cristianas, porque ellos tuvieron la unidad, la armonía de buscar a Dios. Fue llena toda la casa con su gloria y hubo muchas bendiciones para ellos y para Jerusalén, y después para otras ciudades, para Samaria, después para ciudades más lejanas. Después vemos los viajes misioneros del apóstol Pablo, yéndose a otros países lejanos de Jerusalén, donde murió Jesús en una cruz, por ti, por mí. Y después la iglesia llena del Espíritu Santo predicó la crucifixión de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo, y mucha gente se salvó creyendo a Jesús, que es el camino, que es la verdad y que es la vida. Nosotros debemos de predicar así, pero con la llenura del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga, hermanos, y esperamos que este mensaje haya sido de bendición. Dios les bendice.